Nadie te lo dice directamente, pero hoy vamos a hablar de una verdad que incomoda. Cuando un hombre decide retirarse con dignidad, el impacto emocional en una mujer es mucho más fuerte de lo que ella misma espera. No porque esté perdiendo control, no porque sea débil, sino porque se rompe algo que la mente humana da por garantizado: la presencia constante. A los hombres se les ha enseñado que para mantener a una mujer deben insistir, explicar, perseguir, rogar o demostrar. Pero lo que casi nadie te explica es que la atracción no crece con la persecución, crece con el respeto y con el valor propio. Y una de las expresiones más poderosas de ese valor propio es saber cuándo retirarte. Cuando tú te alejas, sin drama, sin insultos, sin juegos, algo muy interesante sucede en su mundo interno. La narrativa cambia. Ya no eres el hombre disponible, sino el hombre que eligió no quedarse donde no era plenamente valorado. Y esa decisión genera una reacción psicológica natural: curiosidad, reflexión y muchas veces reevaluación. Aquí está la parte controversial. Muchas mujeres no se dan cuenta de lo que sienten por un hombre hasta que ese hombre ya no está. No porque sean malas, sino porque la mente humana suele confundir la presencia constante con algo garantizado. Cuando tú siempre estás ahí, tu valor se vuelve invisible. Cuando te vas, tu ausencia empieza a hablar. Pero ojo, alejarse no es una técnica para manipular. No se trata de castigar ni de crear ansiedad. Se trata de algo mucho más profundo: no traicionar tu dignidad. Cuando tú te quedas donde no eres respetado, enseñaste cómo tratarte. Cuando te retiras con calma, enseñaste que tu tiempo, tu atención y tu energía son valiosos. Y eso cambia todo. Cuando tú desapareces de una dinámica donde ella sabía que siempre podía contar contigo, su mente empieza a hacer preguntas que antes no hacía. ¿Por qué ya no está? ¿Lo perdí? ¿Era más importante de lo que pensé? No es magia. Es psicología humana básica. La gente valora más lo que puede perder. Este video no es para que te conviertas en frío, distante o emocionalmente inaccesible. Es para que entiendas que el apego sin límites mata la atracción y que el amor saludable solo puede existir cuando ambos saben que el otro elige quedarse, no que está atrapado. Alejarte, cuando lo haces desde el respeto propio, no es debilidad. Es una forma silenciosa de decir: yo sé quién soy y no me conformo con menos de lo que merezco. Y créeme, ese mensaje llega mucho más fuerte que 1000 mensajes de texto. 1. De la comodidad a la duda. Cuando ya no estás, ella deja de sentirse segura de tu presencia. 2. La ausencia crea conciencia. Tu silencio hace que tu valor se vuelva visible. 3. Pierde el control de la historia. Ya no sabe qué piensas ni qué sientes. 4. Empieza a comparar. Se pregunta si volverá a encontrar a alguien como tú. 5. Tu distancia cambia su percepción. Lo que antes era normal, ahora se siente importante. 1. De la comodidad a la duda. Cuando tú estás siempre disponible, la mente de una mujer entra en una zona de comodidad. No es algo consciente. No es que ella piense: él nunca se irá. Simplemente su sistema emocional se acostumbra a tu presencia. Tus mensajes, tu atención, tu apoyo, todo se vuelve parte del paisaje, como una luz que siempre está encendida. Ya no se nota, aunque sea importante. Aquí es donde muchos hombres se equivocan. Creen que mientras más estén, más valor tendrán. Pero la psicología humana funciona al revés. Lo que siempre está, deja de sentirse especial. No porque no importe, sino porque se vuelve predecible. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te alejas? Lo primero que ocurre no es tristeza ni enojo. Es algo mucho más poderoso: duda. Ella empieza a sentir una pequeña ruptura interna. Algo ya no cuadra. Su mente dice: esto no era así antes. Y cuando algo que era constante cambia, el cerebro lo señala como importante. Antes de que tú te alejaras, ella sabía dónde estabas emocionalmente. Sabía que ibas a responder. Sabía que ibas a buscarla. Esa seguridad le daba calma, pero también la hacía bajar la guardia. Cuando desapareces de ese patrón, su mente se activa.
Empieza a observarte de nuevo. Empieza a preguntarse cosas que antes no se preguntaba. Y eso es clave. La atracción empieza cuando la mente vuelve a prestar atención. La comodidad apaga la curiosidad. La duda la despierta. Ahora imagina esto. Durante semanas tú siempre eras el que iniciaba las conversaciones. Siempre eras el que proponía verse. Siempre eras el que mantenía viva la conexión. Un día, sin discusiones ni drama, simplemente decides dejar de empujar. No reclamas, no amenazas, solo cambias tu energía. Al principio, ella no nota nada, pero después de un tiempo, algo se siente raro. Mira su teléfono más de lo normal. Se da cuenta de que tú no escribiste. Y ahí aparece la primera pregunta silenciosa. ¿Por qué no me buscó? Esa pregunta parece pequeña, pero no lo es. Es el inicio de la duda. Y la duda rompe la comodidad, porque ahora ya no sabes si te tiene. Y cuando alguien no sabe si te tiene, empieza a valorarte de otra forma. Esto no es manipulación, es una reacción humana natural al cambio. Las personas valoran más lo que ya no pueden dar por hecho. Cuando tú estabas siempre ahí, tu valor estaba oculto detrás de la rutina. Cuando te alejas, tu ausencia se vuelve un espejo. Y en ese 2, la ausencia crea conciencia. Cuando tú te alejas, no solo desaparece tu presencia, desaparece algo mucho más profundo, la referencia emocional que ella tenía contigo. Y cuando eso pasa, la mente entra en un estado de revisión. Empieza a mirar hacia atrás, a conectar puntos, a reinterpretar momentos que antes parecían normales. Mientras estabas ahí, tu energía era parte de su rutina. Pero cuando ya no estás, tu recuerdo empieza a ocupar un espacio nuevo. Ya no eres el hombre que siempre escribe. Ahora eres el hombre que ya no está. Y esa diferencia lo cambia todo. La ausencia tiene una función psicológica muy clara. Obliga a la mente a enfocar. Cuando algo está presente, no se analiza. Cuando falta, se vuelve importante. Y ahí nace la conciencia. Antes, ella podía dar por hecho cómo la hacías sentir. Tu atención, tu escucha, tu interés, todo eso estaba ahí, como el aire. Pero cuando tú te retiras, ese aire emocional ya no fluye igual. Y entonces empieza a notar el vacío. No es que de repente esté triste todo el día, es algo más sutil. Recuerda una conversación, recuerda una risa, recuerda cómo se sentía contigo. Y sin darse cuenta, empieza a comparar ese antes con el ahora. Y ahí ocurre algo clave. Tu valor empieza a reconstruirse en su mente. Porque ahora no lo ve desde la costumbre, sino desde la distancia. Y la distancia cambia la perspectiva. Lo que estaba cerca parecía pequeño. Lo que está lejos parece más grande. Imagina que alguien siempre te acompaña a caminar. Estás tan acostumbrado a su paso que ya no lo notas. Pero un día caminas solo por el mismo lugar. De pronto sientes el silencio. Y en ese silencio recuerdas la presencia. Eso mismo ocurre emocionalmente. Cuando tú te alejas, ella empieza a sentir esa diferencia. Ya no tiene acceso directo a tu energía. Ya no puede confirmar cómo te sientes. Ya no puede contar con tu atención automática. Y esa falta despierta conciencia. Empieza a preguntarse cosas como, ¿qué está haciendo? ¿Por qué ella no me busca? ¿Lo perdí? No porque esté desesperada, sino porque la mente humana necesita cerrar lo que quedó abierto, y tu ausencia abre un espacio que antes no existía. Y aquí viene la parte que pocos hombres entienden. La conciencia emocional es el primer paso hacia la revalorización. Ella no puede extrañarte si nunca tuvo que pensar en perderte. Ella no puede darte más valor si nunca tuvo que notar tu ausencia. Cuando tú te quedas, aunque no seas valorado, su mente no necesita hacer ningún ajuste. Pero cuando tú te alejas con calma y coherencia, fuerzas un cambio interno. Ahora ella tiene que volver a mirarte, volver a sentirte, volver a colocarte en su mapa emocional. No porque tú lo pidas, no porque tú lo expliques, sino porque tu ausencia lo hace inevitable. Y ese es el poder silencioso de retirarte. No gritas tu valor. Haces que lo descubra. 3. Pierde el control de la historia.
Cuando tú te alejas, no solo cambia la comunicación, cambia algo mucho más profundo. Ella deja de saber dónde está parada contigo. Y eso, para la mente humana, es una de las cosas más difíciles de manejar. Mientras tú estabas ahí, ella tenía una narrativa clara. Sabía cómo reaccionabas, sabía qué esperar, sabía qué lugar ocupaba en tu mundo. Esa certeza le daba una sensación de control emocional. No porque quisiera dominarte, sino porque la previsibilidad crea seguridad. Pero cuando tú cambias tu energía y te retiras, esa historia se rompe. Ahora ya no puede leer tus intenciones, ya no sabe si piensas en ella, ya no sabe si aún le importas o si ya pasaste página. Y cuando alguien pierde esa claridad, la mente entra en un estado de alerta suave, pero constante. Empieza a observar más. Empieza a interpretar silencios, empieza a buscar señales donde antes no hacía falta. Eso ocurre porque la mente odia los espacios en blanco. Cuando no hay información, el cerebro la inventa. Y cuando tú ya no estás dando respuestas emocionales, ella empieza a crear escenarios en su cabeza. ¿Estará con alguien más? ¿Ya no le importo? ¿Se cansó de mí? No porque tú hayas hecho algo mal, sino porque el control de la historia ya no está en sus manos. Antes, ella podía asumir que estabas ahí. Podía decidir cuándo responderte, cuándo acercarse, cuándo tomar distancia. Ahora eso cambió. Ahora no sabes si tú sigues disponible. Y cuando alguien no sabe si te tiene, su percepción de ti se transforma. Lo que antes parecía seguro, ahora se siente incierto. Lo que antes era estable, ahora se siente frágil. Y en esa fragilidad aparece algo muy importante, conciencia emocional. Porque ahora ella no solo vive la relación, ahora la piensa. Empieza a revisar momentos, empieza a recordar detalles, empieza a preguntarse si te dio el valor que merecías, no porque esté arrepentida, sino porque la narrativa que tenía ya no encaja con la realidad. Cuando tú te alejas, ella ya no controla cómo se desarrolla la historia entre ustedes. Y cuando alguien pierde ese control, su interés suele aumentar. Porque la mente quiere entender, quiere cerrar el ciclo, quiere recuperar claridad. Esto no es un juego. Es una reacción humana natural frente a la incertidumbre. La distancia cambia quién tiene el poder emocional de la situación. Ya no eres el hombre predecible. Ahora eres el hombre que eligió no quedarse sin ser valorado. Y eso te coloca en una posición diferente, no más como 4. Empieza a comparar. Cuando tú te alejas, algo muy interesante ocurre en su mente. Empieza a compararte, no con intención de herir a nadie, sino porque la ausencia activa un proceso natural de evaluación. Cuando ya no estás presente, tu imagen deja de ser parte de la rutina y se convierte en un punto de referencia. Y aquí es donde muchos hombres fallan sin darse cuenta. Muchos creen que mientras más hagan, más serán valorados. Se esfuerzan de más, dan de más, explican de más, perdonan de más. Se convierten en una presencia constante, pero no en una presencia respetada. Y luego se sorprenden cuando su valor parece disminuir. La verdad es incómoda, pero necesaria. Cuando un hombre no se valora, enseña a los demás a no valorarlo. Cuando tú te alejas, ella empieza a mirar alrededor y a comparar cómo se siente sin ti. Empieza a notar qué le faltaba. Empieza a darse cuenta de qué tipo de conexión tenía contigo. Y ahí aparece una pregunta silenciosa. ¿Realmente era tan fácil de reemplazar? La mayoría de los hombres nunca se dan la oportunidad de ser comparados, porque nunca se van. Se quedan aunque no sean apreciados. Se quedan por miedo, por apego, por necesidad de validación. Y eso es justo lo que tienes que dejar de hacer. Alejarte no significa cerrar tu corazón, significa cerrar el acceso a quien no lo está cuidando. Cuando tú decides retirarte con calma, obligas a la otra persona a experimentar el mundo sin tu energía. Y en ese espacio, la comparación es inevitable. Ella empieza a sentir la diferencia entre alguien que realmente estaba presente y alguien que solo ocupa tiempo. Empieza a ver si la conexión que tenía contigo era común o especial. Y muchas veces, solo desde la distancia, se entiende el verdadero valor de algo.
Esto no se trata de hacerla sentir mal. Se trata de que tú dejes de sentirte pequeño por quedarte donde no te estaban eligiendo de verdad. Muchos hombres necesitan despertar a esta realidad. Si tienes que rogar por atención, ya estás perdiendo. Si tienes que insistir por respeto, ya te estás olvidando de ti mismo. Cuando tú te alejas, no estás huyendo. Estás poniendo un estándar. Estás diciendo sin palabras, así es como quiero ser tratado. Y ese mensaje pesa más que cualquier explicación. Cuando ella empieza a comparar, ya no lo hace desde la comodidad, lo hace desde la pérdida. 5. Tu distancia cambia su percepción. Cuando tú te alejas, no solo cambia la dinámica, cambia la forma en que ella te ve, y eso es más poderoso de lo que muchos hombres imaginan. Mientras estás siempre disponible, tu imagen se vuelve estable, pero también predecible. No porque no seas valioso, sino porque la mente humana se acostumbra rápidamente a lo que es constante. La distancia rompe esa costumbre. De repente, ya no eres solo el hombre que estaba ahí. Ahora eres el hombre que decidió no quedarse en una situación donde no se sentía plenamente reconocido. Y esa decisión redefine tu imagen emocional. Antes, ella podía pensar que te tenía asegurado. Podía asumir que ibas a estar. Podía relajarse dentro de la conexión. Pero cuando tú cambias tu energía y te alejas, esa seguridad automática desaparece. Y con ella aparece una nueva percepción. Empieza a verte como alguien con opciones, como alguien con límites, como alguien que no depende emocionalmente de una sola persona. Y eso, en el fondo, es atractivo. No porque seas distante, sino porque muestras que tu vida no gira alrededor de una sola relación. Tu distancia comunica algo sin palabras. Tengo una identidad, un camino y un valor propio. Muchos hombres creen que para ser deseados deben estar siempre presentes. Pero la verdad es que la presencia solo tiene valor cuando no es garantizada. Cuando alguien sabe que puede perderte, empieza a mirarte de otra manera. Tu distancia no crea frialdad, crea enfoque. Ahora ella no solo te recuerda, te piensa, no solo te siente, te analiza. Empieza a revisar cómo la tratabas, cómo la hacías sentir. ¿Qué tipo de conexión tenía contigo? Y en ese proceso, tu imagen se vuelve más clara. Ya no estás mezclado con la rutina. Ahora destacas. Eso es lo que hace la distancia. Saca a una persona del fondo y la pone en primer plano. Y aquí viene algo importante para ti como hombre. Tu valor no se demuestra quedándote donde no te valoran. Se demuestra teniendo el coraje de irte cuando lo que ofreces no es apreciado. Cuando tú te alejas con respeto, sin resentimiento ni juegos, tu imagen se vuelve más fuerte. Porque ahora no eres el hombre que espera, eres el hombre que elige. Y eso cambia cómo te perciben. Ella empieza a verte como alguien que no puede dar por hecho, como alguien que no está emocionalmente disponible a cualquier precio, como alguien que se respeta. Y el respeto es la base de cualquier atracción real. Tu distancia no es un castigo. Es un filtro. Filtra quien realmente valora tu presencia y quien solo estaba cómoda con ella. Y al mismo tiempo, voy a cerrar este video con una frase que a muchos les va a incomodar, pero que puede cambiarte la vida si la entiendes de verdad. Una mujer no se aleja de un hombre que se respeta a sí mismo. Se aleja de un hombre que se queda aunque no sea valorado. Eso va en contra de todo lo que a muchos hombres les enseñaron. Nos dijeron que amar es aguantar, insistir, demostrar sin parar, darlo todo incluso cuando del otro lado ya no hay el mismo esfuerzo. Pero la realidad emocional es otra. Cuando tú te abandonas para no perder a alguien, ya te perdiste a ti mismo. Y cuando un hombre pierde su centro, la conexión también se debilita. Alejarte no es ser frío, no es ser cruel, no es jugar juegos. Es reconocer que tu tiempo, tu energía y tu presencia tienen valor. Y aquí viene la parte verdaderamente controversial. Muchas veces una mujer no pierde interés porque tú cambiaste, sino porque tú dejaste de ponerte primero. Cuando dejas de tener límites, cuando empiezas a aceptar menos de lo que mereces, cuando te vuelves predecible y disponible a cualquier costo, tu valor emocional
baja. No porque tú seas menos, sino porque tu comportamiento le enseñó a la otra persona que puede tenerte sin esfuerzo. Y nadie valora lo que no cuesta nada. Cuando tú te alejas con calma, sin rencor ni drama, no estás perdiendo. Estás recuperando tu identidad. Estás diciendo, yo no me quedo donde no me eligen de verdad. Y esa decisión, aunque duela al principio, es la base de cualquier relación sana. Este canal no existe para enseñarte a manipular, sino para ayudarte a despertar, a entender que el amor no se construye desde la necesidad, sino desde el respeto propio, que la atracción no nace de rogar, sino de elegirte. Ahora quiero saber algo de ti. ¿Alguna vez te alejaste de alguien que querías? ¿Alguna vez te quedaste demasiado tiempo donde no eras valorado? ¿O alguna vez alguien volvió a verte diferente cuando ya no estabas? Déjalo en los comentarios. Quiero leer tus experiencias. Yo mismo me tomo el tiempo de revisar lo que escriben, y cuando conecto con una historia, suelo responder y conversar. Este no es solo un canal. Es un espacio donde hombres reales hablan de cosas reales. Si este video te hizo pensar, escríbelo. Si te incomodó, escríbelo. Si te recordó a alguien, escríbelo. Tu historia puede ayudar a otro hombre a no cometer los mismos errores, porque al final, alejarte no es perder a alguien, es dejar de perderte a ti.